Mateo 24, los primeros 14 versículos. Esa es la cita, el texto bíblico de referencia en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos por las misericordias eternas de Jesucristo nuestro Señor, que a bien tengas bendecir a cada familia de nuestra iglesia, bendecir a cada alma, a cada miembro de nuestra iglesia que en esta mañana escucha tu palabra. Alcánzalos a todos por igual, que nadie se quede sin ser ministrado, sin ser tocado, que tu mano de poder y a la vez de misericordia alcance a cada miembro de nuestra iglesia y a todos aquellos que en esta escuela dominical se han conectado. En Cristo Jesús yo te lo pido y te doy gracias. Para aquellos que no tienen Biblia o que la Biblia está no cerca del lugar donde se encuentran, ahí aparece en pantalla la lectura de los primeros 14 versículos del capítulo 24 de Mateo. Hagamos una pequeña introducción, teniendo como marco de referencia el monte del Olivar, o del Olivete, o de los Olivos, y el Valle del Cedrón. En los versículos 1 y 2 se hace la introducción. Jesús, el versículo 1, Jesús y sus discípulos estaban por dejar el complejo del templo e ir a Betania, donde Jesús pasaba sus noches durante la Pascua. Sin embargo, antes de dejar el área del templo, los discípulos le comentaron a Jesús acerca de la magnificencia del templo que podían ver. Vamos a leer entonces Marcos 13:1, que es una cita paralela, al igual que Lucas 21:5. Alabados al Señor. Allá aparece la cita de Marcos 13:1. Y se sentó en el monte de los Olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Andrés le preguntaron aparte. Solo el Evangelio según San Lucas aporta la conexión con la destrucción del templo. Alabado sea Jesucristo el Señor. Mire lo que dice Lucas. Esa cita la vamos a tener al pendiente allí. Ahí dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea y huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son los días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de los que están encinta, de las que están encinta y de los que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Pues bien, Jesús en el versículo 2 predice la destrucción de la ciudad de Jerusalén, a la cual en el versículo 1 se refirieron 4 de los 12 apóstoles, de los discípulos. Él predice la destrucción del templo que Herodes el Grande había empezado a construir en el año 20 antes de Cristo, templo que se terminó hasta el año 64 después de Cristo, es decir, el año 64 es el final de la construcción del templo de Jerusalén, y ese templo fue destruido por Roma en el año 70. Fueron apenas 6 años de diferencia. El monte de los Olivos se encuentra directamente al este del área del templo, al lado oriental del Valle del Cedrón, que separa el monte de Sión del monte de los Olivos. Vaya lugar tan apropiado para que Jesús hubiese dado un discurso con respecto a la destrucción de Jerusalén. Un lugar propicio, un lugar escogido no al garete, pienso yo, por Jesucristo, porque desde allí predice
la destrucción de Jerusalén. Un lugar apropiado. ¿Por qué? Allí, en el libro de Zacarías, Zacarías predice que el Mesías estaría de en pie, pondría sus pies para juzgar las naciones y establecer su reino, como aparece en Zacarías 14:4. Zacarías 14:4 registra de manera anticipada la destrucción. Ahí aparece, alabados al Señor, la referencia de Zacarías 14:4. Jesús dio el discurso fuera de la ciudad. Recuerde que finalmente él había sido rechazado y había sido echado fuera de la ciudad de Jerusalén. Así que estaba afuera y empieza a hablar, a predicar, a tratar asuntos que solamente el Dios del cielo conocía. Y sus discípulos expectantes empezaron a hacer preguntas. Vamos a empezar entonces el punto número 1 de este mensaje. Recuerde la referencia que tenemos en mente. Capítulo 24, pero no todo el capítulo 24. El capítulo 24 desde el versículo 1 hasta el 14. Porque del 15 en adelante es otro mensaje que vamos a seguir el próximo domingo si Cristo no ha venido. Del área del templo, Jesús y sus discípulos cruzaron a pie el valle del Cedrón hacia el monte de los Olivos. Esa era la distancia permitida a los judíos para andar en día de reposo. Los discípulos que de manera privada se le acercaron fueron Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Dice aparte, lo que significa de manera privada o privadamente o separados de la multitud. Los 4 al parecer actuaron en representación de los 12. Según Marcos 13:3, fueron Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Mire bien. Según, y la pregunta es triple, la pregunta triple la registra solamente Mateo 24:3. ¿Cuándo serán estas cosas? La destrucción del templo. 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Le preguntaban al Señor. Y 3, ¿cuál será la señal del fin del siglo? Aquí siglo, entiéndase no como el siglo primero, el siglo segundo, sino un era, estado de cosas. 3 preguntas, aparentemente 3 preguntas. Vamos a resolver el cuestionario de los discípulos, de Pedro, de Santiago, de Juan y Andrés. ¿Cuándo serán estas cosas? Si tomamos de manera amplia esta expresión, estas cosas, tauta en griego bíblico, la respuesta a la pregunta se encuentra entonces en Mateo 24, del versículo 4 hasta el 28. Solo Lucas es el que aporta la conexión con la destrucción del templo en Lucas 21, del 20 al 24. La segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Y la respuesta es esta. Marcos 13:4. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? El 21:7 dice de Lucas, y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Mateo no registra la respuesta de la destrucción del templo como sí lo registra Lucas 21:20. Pero cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. ¿Cuándo es la señal de tu venida y de la consumación del siglo? Y la tercera pregunta de los 4, Pedro, Santiago, Juan y Andrés, ¿cuál es la señal de tu venida y de la consumación del siglo? Esa respuesta la encontramos en Mateo 24:3. Solo Mateo contiene la respuesta a esta pregunta y es en Mateo 24 del 29 al 31. Alabado sea el Señor. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo
Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Alabados al Señor. El análisis del texto griego del capítulo 24 de Mateo en los primeros 14 versículos dejan claro que no se trata de dos preguntas, sino de una sola pregunta. En el texto griego, la palabra venida es parousias y la palabra fin es sinteleias. Y estas palabras están enlazadas por un artículo, el artículo to, el artículo determinado el, y la conjunción y, que es kai. Por ende, estas dos palabras en realidad son partes de una sola pregunta, no dos preguntas realmente. La pregunta de los discípulos se refiere a la segunda venida del Señor y los acontecimientos relacionados con ella. Así que cuando yo leo el capítulo 24 en los primeros 14 versículos de Mateo, estoy hablando básicamente de un asunto que tiene que ver básicamente con el pueblo judío. Judíos, discípulos de él, judíos 4 se acercaron aparte privadamente y le preguntaron. Y a los judíos el Señor les da una respuesta que tiene que ver básicamente con la historia del pueblo de Israel, con la nación de Israel. Si las palabras de Mateo 24:3 son referencia a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, entonces este acontecimiento apunta a la catástrofe final que será antes de la segunda venida. Zacarías, otra vez Zacarías 14, los primeros 4 versículos. Cuando lea el libro de Zacarías, en el capítulo 4, el 14, usted estará leyendo cosas del porvenir, cosas escatológicas. La conexión de Zacarías 14 en los primeros 4 versículos es con Mateo 24:13. He aquí el día de Jehová viene y sigue diciendo, serán repartidos tus despojos porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Elementos escatológicos. Así es que la historia me enseña que en el año 70 el templo mandado a construir desde el año 20 antes de Cristo por Herodes el Grande se destruyó en el año 70. Roma, a través de Tito, el hijo del emperador romano de turno, hizo posible que eso se destruyese. La muralla, las grandes piedras fueron derribadas, echadas fuera y hacia abajo, una tras otra. El templo fue destruido como tal cual lo predijo nuestro amado Señor Jesucristo. La destrucción de este templo en el año 70 apunta hacia un hecho escatológico, un hecho por venir al final de los tiempos, después del rapto de la iglesia, en medio de la semana 70 o tribulación o día de la ira de Jehová. La primera parte será aparentemente de paz aparente. El anticristo escatológico hará un pacto con la nación de Israel que involucra la hechura, la reconstrucción del templo de Jerusalén. Ese templo volverá a ser tocado, destruido. Alabados al Señor. La prueba de Israel es una enseñanza para toda la iglesia. Alguien dice de una manera muy sencilla, qué bendición la del pueblo de Israel, que habiendo tantos pueblos en la antigüedad, como Egipto, como Asiria, como Siria, como Babilonia, como los amoritas, como los otros moradores, Moab, Amón, otros moradores de la antigua Mesopotamia, el Señor se fijó en el pueblo más insignificante de todos, como lo dice Deuteronomio 7:6. Se fijó en Israel, se fijó en la debilidad, en la fortaleza de la debilidad del pueblo.
Así es que evidentemente es una gran bendición la que el pueblo judío tiene, la de haber sido elegidos. Es el pueblo electo o elegido de Dios. Sin embargo, a quien más se le da, más se le demanda, y a quien más se le encarga, más se le requiere. Y este pueblo ha pasado por unas dificultades grandes a lo largo y ancho de la historia. En la antigüedad y en los tiempos modernos ha habido pueblos que han venido en contra del pueblo de la nación judía. Ha habido movimientos de muchos pueblos en contra de Israel, pero lo peor todavía no ha acontecido. Lo peor está aún por acontecer. Lo peor que ha de ocurrir a este pueblo está hacia el final de los tiempos de los gentiles. Alabado sea el Señor. Habrá una destrucción postrera de Jerusalén, y esto justo antes de la segunda venida del Mesías. Lo ocurrido en el año 70, que lo registra la historia judía y la historia de la humanidad, es un anticipo profético de lo que sobrevendrá a Jerusalén en los tiempos postreros. Aquí Jesús advierte de la aparición de falsos mesías y de guerras antes de su segunda venida en gloria. Eso lo dice Mateo, capítulo 24, en los versículos del 4 al 6. La respuesta del Señor mientras habla a estos 4 discípulos empieza de una manera enfática. Su respuesta sí es enfática a ellos. Dice, mirad. Dice la palabra, siguiendo con el capítulo 24 de Mateo, en mi nombre, hablando de los falsos profetas, en mi nombre, que vale decir, sobre la base de mi nombre, o epitai anomatimou, que aparece en Hebreos, en Mateo 18:5, aparece la cita en la cual dice mi nombre, o sobre la base de mi nombre. La frase, la cláusula en griego bíblico es epitai anomatimou, en mi nombre, o sobre la base de mi nombre. Significa esto que los falsos mesías reclamarán el título del Mesías, del verdadero Mesías, y tendrán éxito, y a muchos engañarán. Ellos son arrogantes. Los falsos cristos, ¿qué buscan? La gloria y el honor, el reconocimiento de los hombres. Hay una frase allí que es, y a muchos engañarán. El verbo aquí es plauo, que significa engañar, extraviar, descarriar. Pero Jesús dice, porque es necesario que todo esto acontezca. Esta oración del Señor, porque es necesario que todo esto acontezca, revela la naturaleza profética de su discurso. Esta cláusula, porque es necesario que todo esto acontezca, es típicamente apocalíptica. Vamos a la palabra entonces. Vamos a ir a Daniel capítulo 2, versículos 28 y 29. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Daniel 2:45 dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey qué ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Vamos a la cita de Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. De igual manera, Apocalipsis 22:6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Alabado sea el Señor. El mismo Jesús dice, pero porque es necesario que todo esto acontezca. Pero añade,
pero todavía no es el fin. Y esta es una advertencia a mirar más allá de estas señales generales y mirar las señales que tienen que ver con la segunda venida del Mesías. Lo ocurrido en el año 70 de nuestra era no cumplió lo profetizado respecto al final de la edad, porque lo que ocurrió con la destrucción del templo de Jerusalén fue un evento local, no general, no universal. El vocablo que aquí traduce como fines en este versículo es sinteleias, que se traduce como consumación. Y aquí el Señor hace una diferencia entre el fin como consumación de la edad sinteleias y el fin telos como el final de un proceso de la manera más absoluta. Recuerde que en la cruz del Calvario, la que nosotros conocemos como la sexta palabra, el Señor dijo, consumado es decir, llevé hasta el fin, cumplí con el propósito encomendado por el Padre. Tetelestai, y telos tiene que ver con telestai, que es el verbo conjugado. Tetelestai, consumado es, he hecho, he llevado al fin todo lo que se me dijo. Los discípulos querían saber cuándo ocurriría el fin del siglo, o sea, la consumación de la edad. Sinteleias, tou aionos, la consumación de la edad, la consumación del siglo. Se referían al siglo o a la edad tou aionos de la cual ellos formaban parte. ¿Qué deseaban saber? Deseaban saber cuándo se iniciaría el siglo venidero, es decir, el mundo venidero. Mira lo que dice Hebreos 2:5, el siglo venidero, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Gálatas 1:4, ¿cómo lo llama? El siglo malo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Así que aquí siglo no se refiere al siglo XXI, al siglo XX, al siglo XIX, al siglo XVIII, etcétera, etcétera. No, aquí siglo o edad se refiere a un estado de cosas, a un estado de cosas. Nosotros como iglesia estamos viviendo este paréntesis transitorio que hay entre la semana 69 de la profecía de 70 semanas de Daniel cumplida y la semana 70 que es por venir. Hay un espacio, hay un paréntesis transitorio que corresponde a la génesis, al ensanchamiento de la iglesia y al correspondiente rapto de la iglesia. Va desde la muerte expiatoria de Cristo, realmente desde el momento en el cual él es rechazado por el pueblo judío, hasta el rapto de la iglesia. Y durante todo este tiempo, esto es una edad que involucra muchos siglos. Así que siglo aquí no se refiere a 100 años, se refiere a todo un tiempo, a toda una edad, a toda una época. Alabado sea el Señor. Gálatas lo llama siglo malo. Hebreos lo llama el siglo venidero. Alabado sea el Señor. Vamos al segundo punto de la enseñanza, que es realmente corta en esta mañana dominical. Vamos entonces a la segunda parte, que tiene que ver Mateo 24, del versículo 7 hasta el 14. Principio de dolores. Mateo 24, del 7 al 8, que dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Turquía, Nueva York, Ciudad de México, Bogotá, Guatemala, Australia y otros puntos de la geografía del mundo han sido convulsionados de una forma tremenda. Los vulcanólogos, los geólogos y otros especialistas en movimientos de tierra han estado hablando de este movimiento. Han hecho un recuento de los movimientos telúricos que hubo en el siglo XIX, los que hubo en el siglo XX y los que ellos dicen que será la madre de todos los terremotos, algo que están esperando ellos, que se geste desde Chile, que es parte del famoso cinturón de fuego del Pacífico. Estas imágenes son del año
actual, 2020. No son viejas, son contemporáneas, son del presente año. Algunos pensaron que la Primera Guerra Mundial sería el fin de la era, la consumación del siglo. La Primera Guerra Mundial se dio de 1914 a 1918. Pensaron muchos dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera del mundo judío, que ese era el fin de la presente era, de la presente edad. La Segunda Guerra Mundial se dio desde 1939 hasta 1945 y de igual manera surgió un grupo de muchos que creían y decían y predicaban y afirmaban que la Segunda Guerra Mundial, la segunda conflagración, habría de ser o habría de determinar el fin del presente siglo. El hecho es este: los acontecimientos deben ser interpretados a través de la luz de la Biblia, no lo contrario. Yo no puedo intentar interpretar la Biblia a través de lo que está aconteciendo, es absolutamente al revés. Los acontecimientos deben interpretarse a la luz de la palabra del Señor. Mateo 24, versículos 7 y 8. Aquí dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Desde la fundación de las Naciones Unidas, año 1946, hasta el día de hoy, los políticos, presidentes, primer ministros, mandatarios y demás, no han dejado de hablar incesantemente de paz. Pero el resultado ha sido este: hambre y pestilencias en el mundo, más terremotos terribles. Hermanos, solo en el siglo pasado se registraron aproximadamente 700 terremotos. Y los terremotos que ha habido, creo que no son comparables, al decir de estos vulcanólogos y geólogos, con lo que ellos denominan la madre de los movimientos telúricos. A pesar de todo esto, mira la reacción y la actitud del ser humano de espaldas a su creador, llevando el humanismo, el hombre por el hombre mismo, de espaldas al Señor, en la criatura queriendo dejar a un lado a su creador. Ese es la máxima o el eslogan del humanismo a ultranza: resolvamos todos los problemas que nos aquejan como seres humanos sin consultar con el creador, con nuestro creador. Hagámoslo sin consultar con el creador, siempre de espaldas al Cristo que resucitó de entre los muertos para nunca más morir. A pesar de todo esto, digo, el ser humano sigue de espaldas a su creador en su gran mayoría. Y somos testigos de primera fila de toda suerte de violencia en lo social, en lo racial, en lo político y aún en lo religioso. Los horrores que se describen en Mateo 24, del 6 al 7, no son disturbios locales, sino disturbios mundiales, conmoción universal total. Habla de hambres. La palabra es limoi, que aparece en plural. Limos es el sustantivo en singular. ¿A qué se refiere? ¿A una falta crítica de alimentos por falta de cosechas o por sequía o como resultado de guerras? Es decir, desastres naturales y desastres que son creados por el hombre. La guerra es un desastre de origen humano, no natural. El hambre que habrá de azotar al mundo entero será resultado del juicio de Dios sobre la humanidad, que es incrédula y rebelde y que desafía la autoridad de su Dios. Vamos un momentico a ir a Apocalipsis capítulo 8. Apocalipsis capítulo 8, del 6 al 13. Y los 7 ángeles que tenían las trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo
Una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y ferí de la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí a un ángel volar en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Alabados al Señor. Vamos también a Apocalipsis 16, en los versículos del 1 al 9. Gracias, Señor. De igual manera, el libro de la revelación de Jesucristo, o Apocalipsis, en el capítulo 16, del versículo 1 al 9, registra, habla acerca de unos terribles movimientos de tierra o terremotos que han de sacudir la faz de la tierra, que son los juicios del Señor reservados para esta humanidad tan terrible. La Reina Valera, la versión Reina Valera de 1960, dice que habrá pestes. La Reina Valera del 60 utiliza el texto bizantino como fuente. Utiliza esta versión de la Reina Valera del 60, dice, habrá pestes. A pesar de los adelantos de la medicina, a pesar del descubrimiento de nuevos fármacos, la humanidad será azotada con plagas y pestes que causarán estragos. El efecto de las pestes tendrá carácter universal. La palabra para pestes es loimoi, que aparece omitida por el texto crítico, aunque el texto bizantino que es usado por Reina Valera sí lo registra. Habla de terremotos, seismoi. En español tenemos la palabra sismos, como dice Lucas, seismoi te megaloi. En diferentes puntos de la tierra habrá sismos de una magnitud sin precedentes. Apocalipsis en particular menciona varias veces que habrá terremotos devastadores sobre toda la faz de la tierra. Ahí aparecen las citas de Apocalipsis 6:12, Apocalipsis 8:5 y también Apocalipsis 11:13. Alabado sea el Señor. Estas citas las voy a decir para que los hermanos que están tomando apuntes. En Apocalipsis 6:12, en Apocalipsis 8:5 y de igual manera en Apocalipsis 11:13, la Biblia anuncia que habrá terremotos devastadores sobre toda la faz de la tierra. Ahora bien, vamos a Mateo 24:8. Y todo esto será principio de dolores. La metáfora principio de dolores, arche odinon, describe los dolores que experimenta una mujer embarazada al aproximarse el parto. Estas grandes señales anticipan el final de la edad presente y el comienzo de una nueva. El reinado glorioso de Jesucristo del Mesías será precedido o antecedido de terribles juicios. El Señor describe el nuevo orden que ha de venir como la regeneración. Tei paligenesia. Mateo 19:28, que dice, Jesús les dijo, de cierto os digo que la regeneración, tei paligenesia, la regeneración. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. La regeneración. Entonces, principio de dolores. La figura de la mujer con dolores de parto se usa también en el Antiguo Testamento. No es exclusiva, no es única del Nuevo Testamento. Vamos, por ejemplo, a Isaías 13:8. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto.
Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. Isaías 26, de igual manera, en los versículos del 17 al 19, usa esta metáfora. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. De igual manera, el libro del profeta Miqueas 4:10 dice, duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Evidentemente, Miqueas 4:10 está hablando del exilio, de la cautividad judía por parte de Babilonia y luego Medo-Persia, cautividad que duró 70 años. Alabados al Señor. Vamos a los versículos del 9 al 14 de Mateo, capítulo 24. Gracias, mi rey. Hay una cita que no hemos leído y vamos a leer, y es la primera de Tesalonicenses 5:3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores en cinta, y no escaparán. Mateo 24, del 9 al 14, como dice ahí, un relato continuo. Es un relato continuo. Los versículos del 9 al 14 en Mateo 24 constituyen un relato continuo. Estos versículos en este pasaje se enlazan con la conjunción y, una conjunción hilativa, kai, y aparece 10 veces la palabra kai, que traduce en español y, aparece 10 veces en este pasaje, que advierte de persecuciones, de desconfianza, la aparición de falsos profetas y la proclamación del evangelio del reino en todo el mundo habitado. El versículo 9 de manera específica apunta a un antisemitismo, a un odio generalizado contra el pueblo judío en toda la faz de la tierra. Mateo 24, del 9 al 14 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea y huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Evidentemente este pasaje tiene que ver con lo escatológico. Cuando hace alusión, cuando el Señor dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. En la historia hubo algo que ya aconteció, de lo cual hemos hablado. Antíoco Epífanes IV, un rey seleucida, llevó a cabo, implementó una abominación, la abominación desoladora en el templo, antes de la aparición de Cristo en la tierra. Esto lo llevó a cabo este rey seleucida, que odiaba a la nación judía, lleno de ira porque antes había ido a Egipto en una incursión bélica y fue rechazado y fue derrotado. Regresó con ínfulas y con un odio terrible hacia la nación judía. La abominación desoladora de la cual habla el Señor aquí ya ocurrió, aconteció. Y eso que ocurrió en los tiempos de Antíoco Epífanes IV es una especie de preludio, de anticipación de aquello que ha de ocurrir
en la semana 70 de Daniel. Si habla del lugar santo, créeme que en el tiempo presente, el lote en el cual estuvo originalmente el templo de Salomón corresponde a no los judíos, sino al mundo musulmán. No hay templo. Lo que queda es una pared exterior que llaman el muro de las lamentaciones, pero templo como tal no existe. Entonces, al hablar del lugar santo, inequívocamente nos referimos a el templo de Jerusalén, y al tiempo presente no hay templo, no lo hay. Por lo tanto, de una manera sencilla, yo puedo decir que el Señor se refiere a Daniel, dice el que le entienda. Pero la historia a mí me recuerda, reitero una vez más, hermanos queridos en Cristo Jesús, la abominación desoladora tuvo un cumplimiento parcial, no general. Tuvo un cumplimiento, tuvo como una especie de adelanto en su cumplimiento con todo lo que hizo Antíoco Epífanes IV en el templo de Jerusalén, a quien fungía como el sacerdote sumo, lo hizo matar. Hizo suspender el sacrificio de la mañana y de la tarde. Mandó a sacrificar a una cerda y la sangre fue echada, rociada en los sacrosantos dentro del templo. Hizo construir una estatua a Júpiter y la puso dentro del templo. Hizo más. En su odio empezó a mandar a quemar, a recoger y quemar, destruir todos los rollos que contenían la ley mosaica. Hizo más. A muchas familias de judíos vendió como esclavos. Eso fue él fue una desolación para el pueblo judío, la abominación desoladora. Pero cuando habla de Daniel y dice Jesús, el que le entienda, entonces nosotros tenemos que concluir de una manera, en una hermenéutica natural, normal, gramatical, contextual, que está hablando de algo que ha de ocurrir en los tiempos postreros. Está apuntando a la semana 70 de Daniel o a la semana de la ira de Jehová. Es algo escatológico de lo cual tenemos que aprender en esta mañana. Pues bien, el versículo 9 habla de manera específica del antisemitismo, odio hacia la nación judía. Seréis aborrecidos. Esa expresión futura y enfatiza el proceso continuo, siglo tras siglo, del odio a los judíos. Dice, aborrecidos de todas las gentes. Los seguidores de Cristo serán odiados también por todas las naciones, y no solo por la nación judía en su grueso, porque la nación judía en su grueso, en los tiempos de cuando el anticristo viole el pacto con ellos, la ira de Satanás, la ira del anticristo será contra el pueblo judío, contra la nación que ha de perseguir. Y solo el pueblo judío que acepte a Jesucristo como su Salvador, que diga, Hosana, 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 sálvanos ya, ese pueblo será valiente, esforzado, perseverará hasta el fin y será salvo. Pero recuerde que en medio de la semana 70 hay una multitud inmensa que Juan vio en la visión que le fue revelada en la isla de Patmos. Vio una multitud inmensa de vestiduras blancas con palmas en las manos cantando, y preguntó, y el ser angelical que estaba con él le dijo, ellos han salido de la gran tribulación. Es decir, no solamente estamos hablando de un reducto, de un remanente judío que tendrá que declarar que Jesucristo es el verdadero Mesías para ser salvo, sino que estamos hablando de una multitud inmensa de gentiles en general, que también no dejarán que la marca de la bestia o el tatuaje de la bestia o sea colocado en cada uno de ellos. No lo permitirán. Ellos tendrán que dar la vida. Y habrá un remanente que se escapará también de los juicios terribles de la gran tribulación. Pues bien, entonces, el versículo 9 de capítulo 24 se refiere específicamente a quiénes. ¿A quiénes se refiere entonces? Se refiere a los apóstoles y a los seguidores de Cristo. El anuncio de su muerte, escuche bien, el anuncio de la muerte del Señor, el anuncio de su resurrección, su exaltación al cielo de gloria,
y su segunda venida a la tierra con poder y gloria para establecer un reino de paz, un reino de justicia y un reino de santidad. Ofenderá a muchos. Al presente, cuando nosotros predicamos, anunciamos que Cristo murió, que la muerte no lo retuvo, que se abrió la tumba, que el poder del Dios Todopoderoso operó en Cristo y le levantó de entre los muertos. Hoy, todavía, cuando hablamos de la resurrección de Jesucristo el Señor, hoy en día, cuando nosotros predicamos, hablamos, anunciamos, compartimos acerca de los asuntos que han de ocurrir, que están en la palabra, en los cuales tenemos que mirar con temor y temblor, todavía hay todavía hay sectores en la iglesia de Jesucristo contemporánea que se sienten ofendidos cuando hablamos de semejante hecho. Algunos incluso han dicho que no se predica acerca del rapto de la iglesia. Y la pregunta que usted se tiene que hacer es, ¿por qué prohibir hablar del rapto de la iglesia si la Biblia habla en abundancia de literatura bíblica acerca del rapto de la iglesia? ¿Por qué no abordar el tema del rapto de la iglesia? Alabado sea el Señor. Habrá traición, habrá aborrecimiento como actualmente está ocurriendo. Es una mirada a futuro a los judíos, sí, pero también ahora el Señor nos habla acerca de todo este acontecimiento escatológico, nos habla de la iglesia. Él dice que habrá traición, que habrá aborrecimiento, y ¿acaso no la hay ahora? No hay traición, no hay aborrecimiento. Hay quienes te aborrecen por la forma como vistes, por la forma como habla, de donde tú vienes. Determinismo geográfico, si eres de tal parte, eres así. Algunos te odian, te detestan cuando predicas la palabra, cuando anuncias a Jesucristo el Señor. Y dicen, ¿quién es este? Para que hable de esa manera. 24, capítulo 24, versículos del 11 al 12. Falsos profetas. Poloi, pseudoprofetai. Cuando del versículo 11 al 12 de Mateo 24, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mire lo que dice segundo de Timoteo 3:8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistirán a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Y lo último que he leído, no me lo ponga como escatológico porque está ocurriendo ahora. Falsos profetas. Aquí la alusión a falsos profetas no se refiere a los falsos mesías del versículo 5, no. Se refiere a falsos maestros dedicados a enseñar falsas doctrinas, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, como lo dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:8. Ahora bien, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En pocas palabras, porque habrá anarquía. Porque la anarquía aumentará en la medida en que la anarquía se levanta, aumenta. En esa misma medida el amor de la mayoría baja, se enfría. Se enfría. En los postreros tiempos habrá un incremento notable de anarquía. La palabra anarquía en griego bíblico es anomia, que significa literalmente sin ley. Vámonos a 1 de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. La salvación es un regalo de Dios. Mateo 24:13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. La salvación, mis hermanos, es siempre un regalo de la gracia de Dios, que se recibe solamente por fe. Y la fe es un don de Dios, como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Siempre la salvación nuestra, la salvación del hombre, la salvación del alma del ser humano es un regalo, es una dádiva de la gracia de Dios que se recibe por fe, que también es un don puesto en cada uno de nosotros. La condición de Dios
para salvar al pecador es la fe del pecador en la obra del Mesías. Así que aquí no está hablando de salvación. El único medio que el Señor ha dado desde el Antiguo Testamento es por medio de la fe. Por ejemplo, Habacuc 2:4 dice en el Antiguo Testamento, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El don de Dios para salvar al hombre nunca ha cambiado, que es la fe. Es decir, puesta la confianza en nuestro amado Mesías, en nuestro amado Salvador. Hipomeno es el verbo para aguantar, resistir, perseverar. Habrá un grupo de seguidores del Mesías que serán muertos por su fe en el Señor. No dejarán que se les ponga el sello. No adorarán a la imagen. Serán muertos por causa del nombre del Mesías, del Cristo de la gloria. Habrá otro grupo que escapará a las persecuciones del anticristo, y ese grupo estará vivo en la tierra para cuando llegue el Mesías. Mire lo que dice la palabra: el que resiste hasta el fin, eis telos, será salvo. La expresión eis telos, hasta el fin, en el versículo 13 significa finalmente, sin doblegarse, y no significa hasta el fin de algo, sino realmente hasta el fin significa hasta el momento en el cual se cumpla todo. Reitero, la expresión eis telos, hasta el fin, en el versículo 13 de Mateo 24 significa finalmente, sin doblegarse, y no hasta haber alcanzado un punto. Hay varias posturas respecto al significado de la frase eis telos, hasta el fin. Vamos a ver. Hay una postura. La primera es que se refiere a la destrucción de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. La segunda postura es el fin del mundo. La tercera postura es que eis telos se refiere al final de la vida de una persona. La cuarta postura es que eis telos se refiere al final de la persecución y del sufrimiento que pueden ocurrir en cualquier momento de la vida del ser humano. Y la postura número 5 de el significado e interpretación de eis telos es el final de la gran tribulación, que son los juicios simultáneos con la segunda venida del Señor. Vamos a dar respuesta a estas incógnitas, estos interrogantes. La primera postura es que eis telos, hasta el fin, se refiere a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Mire bien, hermanos, la destrucción de Jerusalén en el año 70 y la consiguiente destrucción del templo dentro fue un acontecimiento local, no universal, como lo apunta Mateo 24:13. Segunda postura, el fin del mundo. La segunda postura de que eis telos se refiere al fin del mundo confunde el fin de la era con el fin del mundo. La pregunta de los discípulos tiene que ver con la consumación de la edad. Sinteleias tou aionos, ¿cuándo va a terminar toda esta edad, todo este periodo, este orden para ser reemplazado por otro orden? El Nuevo Testamento no habla del fin del mundo, sino del fin de la edad o el fin del siglo, la consumación del siglo. Y la frase, el que perseverare hasta el fin, en Mateo 24:13, no se refiere al final de un periodo de tiempo, sino al ser capaz de resistir hasta lo máximo. Eis telos debería traducirse continuamente o hasta lo último, hasta el último extremo o intensidad de las persecuciones. Ahora bien, por perseverar, tú no eres salvo. Eres salvo por la gracia divina, eres salvo por creer en Jesucristo. Cuando aceptas al Señor, tu vida cambia antes y después de Cristo. Cuando aceptas al Señor, fue el Señor, recuerda que fue el Señor el que te buscó, usted no buscó nada, así que no hay mérito ni tuyo ni mío en esto, sino que es una dádiva. El Señor nos buscó, Señor nos buscó y a través de su Espíritu Santo nos convenció, nos persuadió de pecado. Él nos hizo nacer por la palabra de fe, por la palabra de poder, por la sangre del Cordero nos hizo nacer de nuevos. Y la única manera para ser salvo es haber nacido de nuevo, es decir, aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Yo creo que de manera plena lo enseña Pablo en Efesios 2:8. Alabados al Señor.
Pero aquí estamos hablando de algo diferente. Sí, no, yo no puedo confundirme y decir, si yo persevero, yo soy salvo. Lo que significaría, yo no necesariamente tengo que ser hijo de Dios, no necesariamente tengo que ser cristiano, sino que yo aguanto y soy salvo. Y no es así. A partir del momento de nuestra legítima conversión, entonces nosotros, llenos del poder de Dios, sí podemos perseverar. En el poder del Espíritu Santo, sí podemos perseverar. Sí lo podemos hacer. La única manera para perseverar hasta lo máximo, hasta la consumación de todas las cosas, es habiendo nacido de nuevo por la operación del Espíritu Santo y ser llenos del poder de Dios. Y solamente en el poder de Dios nosotros podemos perseverar hasta lo máximo. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué de la postura cuarta? La postura cuarta o la tercera habla de el final de la vida de una persona, y el contexto de Mateo 24 echa a un lado que se refiera solamente al final de la vida de un ser humano, hombre o mujer. La postura cuarta, te la recuerdo, el final de la persecución y del sufrimiento que puede ocurrir en cualquier momento. Esta postura saca de contexto el versículo 13 de Mateo 24, lo saca de su contexto. El vocablo fin, telos, debe mantenerse en congruencia con la pregunta de los discípulos en Mateo 4:3. Los discípulos asocian la consumación con la venida personal del Mesías. La palabra venida, parousias, y la palabra fin, sinteleias, están unidas por un solo artículo, el artículo to, y la conjunción y que es kai. Así que estos dos vocablos son partes de una sola pregunta, de una pregunta, no de dos preguntas. La postura quinta con respecto a la interpretación de la expresión es eis telos hasta el fin, es la de que se refiere a la gran tribulación, que son los juicios simultáneos con la segunda venida de Cristo Jesús. Mateo 24:13 enseña la perseverancia del verdadero creyente que permanece leal a Cristo en medio de los terribles tiempos finales y recibe la liberación para entrar en la presencia del Señor. Cualquiera que permanece después de estas cosas que os he dicho será salvo y verá mi salvación, es lo que el Señor nos dice. Cualquiera que permanece después de estas cosas que os he dicho será salvo y verá mi salvación. Es la palabra que el Señor apunta hacia los tiempos escatológicos. La última señal será la predicación universal del evangelio del reino. Para muchos que niegan el milenio, que niegan la tribulación, dicen que la iglesia será la iglesia la que predicará la palabra y será llena la faz de la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. La última señal habla de la predicación universal del evangelio del reino, y son, como dice Apocalipsis, unos 144,000 judíos que no han conocido mujer, que son vírgenes, los que predicarán el evangelio de Jesucristo durante la semana 70 de Daniel. A ellos se les da la protección del Padre. Ellos predicarán de manera universal en todas las partes del globo terráqueo. Predicarán la palabra, predicarán el evangelio del reino. Eso es escatológico, eso no es ahora. La iglesia no pasa por la tribulación. La iglesia escapa de la tribulación por resurrección, por transformación y por traslado. Alabado sea el Señor. La última señal será la predicación universal del evangelio del reino. Un mensaje, ¿qué mensaje predicarán estos 144,000 judíos? Un mensaje similar al de Juan el Bautista, que empezó diciéndole al pueblo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Un mensaje parecido al de Cristo cuando empezó a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Un mensaje parecido al mensaje de los discípulos: alabado sea el Señor. Usted preguntará, hermano de la iglesia Ministerio Restaurando el Tabernáculo, el pastor ha venido hablando de los asuntos por venir. ¿Y por qué lo hace? Porque el Espíritu Santo me ha obligado. Y le anticipo que si el Señor no viene pronto, si el Señor no viene en esta semana, el próximo domingo, Dios mediante, estaremos predicando acerca de las señales del tiempo del fin, la segunda parte de Mateo 24, del versículo 15 en adelante. Pero por ahí,
por ahora aquí lo dejamos. ¿Qué acontecimientos? Vamos a decirlo. El domingo pasado hubo algo que encontré, pero no tuve tiempo de traducirlo. Y le dije a Melissa que lo pasara al final. Si alguno se quejó por haber estado en inglés, no es necesario que usted sepa inglés para saber de las cosas de las cuales habla el diagrama que pusimos al final de la prédica del domingo anterior. Porque ahí puede ver de manera esquemática lo siguiente: de qué habla esa imagen y de qué vuelvo a hablar para enfatizar, porque esto tenemos que estudiarlo. Alabados al Señor. En el año, o mejor aún, en el capítulo 9 de Daniel, la primera parte es una oración, que es un modelo de intercesión que Daniel en exilio hace a favor de su pueblo y de la santa ciudad. La segunda parte del capítulo 9 de Daniel es escatológica y es respuesta a la intercesión de Daniel. La primera parte, Daniel ora y dice que desde que Daniel dispuso su corazón para orar, fue dada la orden y el varón Gabriel, fue enviado para darle a él la revelación. Él preguntaba: ¿hasta cuándo será esto? Un modelo de oración de intercesión. Oraba Daniel por su pueblo, derramaba su alma, su lágrima delante del Rey Todopoderoso, intercediendo por él y por su pueblo. En respuesta a la oración de Daniel, en respuesta a la intercesión profunda de Daniel, el Señor le envió a un ángel, Gabriel, para que le revelase. Porque Daniel, cuando usted lee muy bien ese libro, lee el capítulo 9, se dará cuenta que Daniel hace una investigación. Seguramente tenía los rollos de la ley mosaica. Él lee, hace una investigación. Seguramente leyó los libros de crónicas, seguramente leyó los libros, el libro de Jeremías, específicamente en el capítulo 25 y el capítulo 29, donde se habla de los 70 años del cautiverio. Él leyó y auscultó y preguntó: ¿cuándo cesarán? ¿Cuándo cesarán? Y empezó a preguntar acerca de el inicio de este periodo y el término de este periodo. La respuesta la tenemos en el capítulo 9 de Daniel, del cual hemos hablado un poquito. A Daniel se le dice, Gabriel le dice: 70 semanas están predeterminadas o fijadas sobre tu pueblo y la santa ciudad. Inequívocamente, el pueblo de Daniel es el pueblo judío. Inequívocamente, la santa ciudad es Jerusalén. El número 70 no es desconocido por el mundo judío. El número 7 más el número de días multiplicados no son nada extraños para el mundo judío. 70 semanas. La revelación vino en términos de 70 semanas. Los judíos no estaban alejados del todo de la forma de contar el tiempo agrupándolo en grupos de 7. La palabra es shavuim, semana. En griego bíblico es dómada. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y la santa ciudad. Desde la semana primera hasta la 69 hay un cumplimiento fehaciente. Lea el capítulo y entenderá que Daniel habla, a Gabriel le dice a Daniel: habrá 7 semanas, y luego habla de 62 semanas. Al final dice: y se quitará la vida al Mesías príncipe, mas no por sí. Es decir, 7 semanas más 62 me da 69. Reflexión: ¿acaso no son 70 semanas? Perfecto. Usted lee los versículos 26 y 27 de Daniel y echará de ver que entre la semana 69 de esa profecía y la semana 70 de esa profecía hay un espacio, hay un paréntesis que corresponde al tiempo de la iglesia, el pueblo que no le fue revelado a nadie en el Antiguo Testamento, ni a profetas, ni a reyes, ni a sacerdotes. A ninguno se les reveló. Sin embargo, dentro de la profecía de Daniel que le da el varón Gabriel,
está presente la historia de la iglesia. Desde la 1 hasta la 69 se cumplieron hasta el Mesías príncipe. Recuerde, hermano querido, en Cristo Jesús, que el Señor fue rechazado por el pueblo judío. Él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y estas que hicieron, le rechazaron. En el capítulo 27, en el versículo 25 de Mateo, dice la palabra: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Allí públicamente rechazaron al Señor. Lo rechazaron y el Señor se vuelve al mundo gentil. Desde allí, sumado a Pentecostés, sumado a la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 hasta nuestros días, hemos estado viviendo la edad de la iglesia, la dispensación de la iglesia, la era de la iglesia, el tiempo de la iglesia, tiempo durante el cual la iglesia, como hemos dicho antes, tiene misiones que cumplir. Alabados al Señor Jesucristo. Así es que de la semana 1 a la semana 69 de Daniel, historia cumplida. Si usted lee el último versículo del capítulo 9 de Daniel, el 27, dice: y por otra semana, es la semana 70. Pues bien, primero, el tiempo de la iglesia. La iglesia es quitada y no ve tribulación por medio de resurrección, por medio de transformación y por medio de traslado. No pasa por la gran tribulación. Pasamos por las tribulaciones normales, familiares, eclesiásticas de esta vida, pero no por la gran tribulación, que es un periodo específico. Gran tribulación significa el día de la ira de Jehová, los dolores de parto, de los cuales habla la palabra extensamente. Entonces, historia de la iglesia, el rapto o arrebatamiento de la iglesia, que es otra palabra de la cual hay muchos que no gustan y no prediquen acerca de eso y prohíben predicar acerca de esto. La historia de la iglesia, luego el rapto de la iglesia, y empieza un periodo que corresponde al cumplimiento de una semana que falta en el capítulo 9 de Daniel, la semana 70 de las 70 semanas. La totalidad 70 semanas, la última falta. La semana 70 es sinónimo de la gran tribulación. La semana 70 es sinónimo de la ira de Jehová. Es sinónimo de asuntos escatológicos, asuntos por cumplirse, que la iglesia no puede ignorar, que la iglesia debe estudiar, que la iglesia debe repasar, porque en esto hay enseñanza para cada uno de nosotros. Es búsqueda de santidad. Alabados al Señor. Entonces, ¿cuán alejada está la palabra en el capítulo 24 de Mateo? Si es Cristo Jesús, tu Salvador, el que habla de eso. Si mi Señor habla de estos acontecimientos, yo como discípulo, si es que lo soy del Señor, debo mirar en este asunto y mirar por mi propia salvación y mirar, contemplar que estos asuntos, aunque son escatológicos, de una u otra manera tienen que ver conmigo, tienen que ver con la iglesia, porque la iglesia no verá la semana 70 de Daniel. Bueno, la verá el que se quede, la verá el que en el momento del rapto se quede por tantas cosas, por la práctica del pecado, por el rechazo al Cristo de la gloria, por el rechazo a la dádiva del Señor, que es la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues bien, este es el panorama. Historia de la iglesia. La iglesia es quitada de medio por rapto. Empieza un periodo de un periodo de una semana de 7 años. Semana de años, no de días. La mitad aparentemente de paz aparente, que corresponde básicamente a los juicios que tienen que ver con los sellos. Abarca el juicio de los sellos, gran parte o casi la totalidad de la primera parte de la semana 70, 3 años y medio. El sexto sello, el séptimo sello, inaugura o da inicio al juicio de las trompetas, y estamos hablando ya de la mitad hacia adelante. ¿Qué ocurre en la mitad de la semana 70 de Daniel? El anticristo viola el pacto que hace con los judíos. Ahí empieza, propiamente dicho, la gran tribulación. Cuando el séptimo sello da inicio a las trompetas. Estamos hablando de la segunda parte de la semana 70 de Daniel. La séptima trompeta inaugura
el último set de juicios, las copas de la ira del Señor, copas de la ira del Señor. Entonces, al final de la semana 70, el Señor vendrá con sus santos de todas las épocas. Los santos redimidos vendrán y pelearán contra el Cordero y el Cordero les vencerá. Habrá una batalla. La semana 70 termina con un juicio que es una batalla que se llama Armagedón en el valle de Megiddo, porque el Señor colocará sus pies nuevamente sobre el monte de los olivos. Y como lo hemos leído de manera anticipada, de manera escatológica, este monte cede a la gloria del Señor y se abre hacia el oriente y hacia el occidente, y también se rueda para el norte y para el sur, preparando el valle para una escena de una batalla que tiene nombre de vencedor anticipado, el Cristo de la gloria. Con el juicio de Armagedón, entonces se inaugura un periodo que corresponde a los 1000 años. A los 1000 años. Este es el panorama. Este punto de vista es premilenarista, no postmilenarista ni amilenarista, sino premilenarista. Alabados al Señor. Pues vamos a orar. De esta manera, el Señor me ha ayudado. Gracias por ayudarme, Señor, a compartir este cortísimo mensaje, pero a llamar la atención al pueblo acerca de la necesidad. Hablamos de pestes de carácter universal y resulta que de una manera anticipada nosotros estamos viviendo una peste, una huella de muerte que es universal porque no es local. Ha habido brote. Cuando uno estudia, uno lee de una manera general, rápida, la historia de las pestes que ha habido en la humanidad, que han azotado a la humanidad. Ha habido siempre un foco local, pero en el caso del COVID-19 es un foco universal, es sobre toda la faz de la tierra, que es lo que nos llama a nosotros la atención. Así que le digo a la iglesia, esto no es el fin, todavía no es el fin, todavía hay cosas que han de ocurrir, pero esto es un llamamiento de atención a nosotros. A mí, como estudiante de la palabra, me llama la atención acerca de las cosas de las cuales habló Cristo que habrían de ocurrir en el capítulo 24 y también en el 25. A mí, como discípulo del Señor, es un llamamiento de atención que me llama que me hace el capítulo 24 para que piense en mi salvación, en mi coinonía y en la época que estoy viviendo. Y en la época que estoy viviendo es una época postrera, una época de traición, de aborrecimiento, una época de persecución, sino física, espiritual. Es una época postrera, una época de apostasía, una época inmensa en la cual ha habido hombres que han venido de otras localidades y hombres en nuestra localidad que han dicho que ellos son Cristo. Hubo uno que desde un púlpito dijo, yo soy mejor que Cristo, lo que espantó a más de 4 que estaban en esa pseudo iglesia y se fueron espantados diciendo yo soy mejor que Cristo. Y otras herejías doctrinales que ha habido y otras que están a punto de salir. Cuando todo esto acontece, nosotros tenemos que hacer un alto en el camino y mirar en lontananza el arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo, cosa que a nosotros nos tiene que llevar obligatoriamente a buscar más santidad, más consagración, a ser limpios de mano y puros de corazón. Alabados al Señor. Así que no me diga usted, mi hermano, que el capítulo 24 está alejado de nuestra realidad, porque no es así. Si Cristo habló acerca de esos acontecimientos, nosotros los cristianos tenemos que mirar en las palabras de advertencia de nuestro amado Señor Jesucristo. El capítulo 24 ciertamente, básicamente, se refiere a Israel en los tiempos postreros, pero de una u otra manera hay un llamamiento de atención a nosotros como iglesia acerca del capítulo 24 y a través del capítulo 24. Buscar la santidad, perseverar, habiendo nacido de nuevo, que el Señor nos ayude en el poder de su fuerza a no ceder a ninguna pretensión del mundo satánica, sino a proseguir al blanco, a no perder el tiempo en niñerías, en tonterías, a no perder el tiempo en cosas que no aprovechan para nada el crecimiento espiritual nuestro. Señor, te doy gracias por tu logos, por tu palabra, por enseñarnos, por llamarnos la atención. Uno de los efectos benditos, aunque algunos no gusten que yo diga esto,
del COVID-19 ha sido la necesidad de encerrarnos. Este encierro ha sido pródigo en traer a nuestra vida revelaciones, en llevarnos de una u otra manera a la unidad familiar, en llevarnos de una u otra manera a la unidad como iglesia, a estar más unidos los unos con los otros, a juntar manos para ayudar, a juntar hombros para ayudar, a meter el hombro para ayudar. Gracias te tenemos que dar nosotros, tus hijos, por este encierro, porque es un llamamiento perentorio, fuerte de atención a toda la humanidad y por ende a toda la iglesia acerca de los acontecimientos postreros en el tiempo de la iglesia. Padre, ayúdanos a perseverar en el poder de tu fuerza. Solamente lo podemos hacer en el poder de tu fuerza. Ayúdanos a resistir en tu nombre